tenemos el factor de selectividad de un circuito paralelo y un circuito serie. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ahí tiene para poder hacer la pregunta, me escriben o vamos intercambiando ideas. Listo. ¿Qué tenemos ahora? Ahora ya vienen los circuitos resonantes especiales, con pérdidas en la bobina, con pérdidas en el capacitor, pérdidas parciales, pérdidas totales, etc. Listo. Vamos guardando esto para ir avanzando. Listo. Vamos al caso B1. Es un circuito resonante con pérdidas en la bobina. Con pérdidas en la bobina. Muy bien, ¿listo? Entonces me dice que es un circuito resonante, mi fuente de corriente, y yo tengo acá mi capacitor, mi resistencia y mi bobina. Mi resistencia, mi bobina y mi capacitor y mi fuente de corriente. Esto es un circuito resonante con pérdidas en la bobina. ¿De acuerdo? Listo. ¿Cuál es la idea de un circuito resonante con pérdidas en la bobina? De que este circuito en algún momento, dependiendo, se va a aproximar a un paralelo. A un paralelo. Pero antes de que se lleve a cabo esto, tenemos que analizar. ¿Qué tenemos que encontrar? La frecuencia de resonancia. Entonces, vamos a encontrar la frecuencia de resonancia. Estos dos elementos están en serie. Los voy a colocar en uno. Y este elemento en paralelo y los voy a sumar los dos. Muy bien. Entonces, yo voy a tener que la admitancia va a ser igual a SC más la impedancia de estos dos, que le voy a llamar la impedancia 1, y eso el inverso sería resistencia más SL en esto. Entonces el circuito resonante con pérdidas en la bobina lo tenemos que expresar de la siguiente manera. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Ahora hay que hacer los cálculos correspondientes. Muy bien. Allá la frecuencia de resonancia. Muy bien. Luego tenemos un circuito con pérdidas en el capacitor, que lo vamos a ver posteriormente. Bien, entonces acá reemplazamos y tenemos que la impedancia es igual acá a J omega C más, acá voy a tener la resistencia más J omega L, y por acá tengo 1. Tengo la impedancia, la admitancia J omega C más su complejo conjugado de estos términos, de tal manera que acá voy a tener la resistencia al cuadrado, complejo conjugado es el cuadrado menos el otro cuadrado, pero como el signo acá es J, J por J, menos, con menos, acá me queda omega L cuadrado.
y en el numerador tengo su conjugado, que vendría a ser resistencia menos J omega L. ¿De acuerdo? Bien. Si nosotros acomodamos esto en una parte real y una parte imaginaria, vamos a tener lo siguiente, que es la resistencia al cuadrado más omega L al cuadrado, y acá voy a tener la resistencia. Estoy trabajando con esto, con este primer término. ¿Listo? Y este segundo término tiene este signo negativo y tiene J. Y lo vamos a factorizar con el término que tenemos acá. De tal manera que voy a tener acá más J, y por acá voy a tener omega C. Vamos a borrar esto. ¿Listo? Que vamos a tener omega C menos, como estoy factorizando, omega L entre la resistencia al cuadrado más omega L todo al cuadrado. ¿Listo? Y llegamos a lo que habíamos expresado inicialmente, una parte real y una parte imaginaria. ¿Qué hago con la parte imaginaria? La igualo a 0 para encontrar la frecuencia de resonancia. Entonces, omega C menos omega L entre la resistencia al cuadrado más omega L todo al cuadrado, esto lo igualo a 0. Muy bien. Esto sería omega C menos, digo, igual, este signo pasa al otro lado, acá que tengo resistencia al cuadrado más omega L todo al cuadrado, y acá omega L. ¿Listo? Y encontramos despejando la frecuencia de resonancia. Listo, ahora te toca a ti encontrar la frecuencia de resonancia. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, chicos, ¿cómo están? Regresando. Habíamos quedado en esta parte del desarrollo del circuito resonante con pérdidas en la bobina. Les había indicado que calculen la frecuencia de resonancia. Perfecto. Entonces, vamos a continuar. ¿Qué es lo que tenemos acá? Pasamos todo a este lado más omega L todo al cuadrado, y acá me va a quedar omega L sobre omega C. Despeja. Simplificamos y despejamos, y voy a tener acá omega L al cuadrado es igual a ¿qué? A L C menos R al cuadrado. Bien, venimos por acá y seguimos calculando. De acá, ¿qué vamos a despejar? Vamos a tener que esto es omega al cuadrado, esto es igual a L entre C, pasa L cuadrado menos la resistencia al cuadrado sobre L cuadrado. El L de acá ha pasado a dividir a los dos. De esto, ¿qué es lo que tenemos? Simplificamos acá L con este y me queda LC.
De tal manera que la frecuencia de resonancia me va a quedar, ¿qué cosa? La raíz cuadrada de 1 entre LC menos la resistencia al cuadrado sobre L al cuadrado. Ahora, fíjense, la frecuencia de resonancia de un circuito paralelo es igual, y de un circuito con pérdidas en la bobina tenemos acá. Si analizamos las dos expresiones, son similares. ¿Y cómo podemos hacer que esta expresión de omega sub 0 del circuito con pérdidas en la bobina se aproxime a un paralelo? A ver, simple. Hacemos que todo este término se aproxime o sea igual a 0. ¿Y cómo podemos hacer que el numerador sea un valor 0 entre cualquier valor del denominador? Por lo tanto, si la resistencia es pequeña, es decir, tiende a 0, entonces, ¿qué vamos a tener con la frecuencia de resonancia? La frecuencia de resonancia va a ser aproximadamente igual a ¿qué? Esto se elimina y me va a quedar a 1 entre la raíz cuadrada de LC. Por lo tanto, llegamos a la expresión simplificada y la expresión completa. Entonces, mi circuito paralelo RLC con esta frecuencia de resonancia y con con pérdidas en las bobinas, esta frecuencia de resonancia se va a aproximar y van a ser similares. Eso significa que este valor de resistencia, esta resistencia de acá es pequeña. ¿Cuánto es pequeña? Algún valor que se aproxima a 0. Por lo tanto, esta resistencia podría ser aproximadamente 5 ohmios. Y si fuera un valor pequeño, este circuito lo puedo aproximar a un paralelo y tengo lo que acabamos de calcular. Si esta resistencia no es pequeña, la frecuencia de resonancia la calculamos como está acá. ¿Estamos? Listo. ¿Qué viene? Viene B2. B2. Ahora vamos a estudiar B.2. Vamos a estudiar el circuito resonante con pérdidas ¿dónde? En el capacitor. Entonces, nosotros graficamos el circuito paralelo A. Y tenemos la bobina y vamos a tener acá un capacitor y una resistencia. Así es. Siempre pasará el circuito, la corriente de entrada, la bobina, el capacitor y la resistencia. Bien, de la misma manera que vamos a hacer, vamos a calcular la frecuencia de resonancia. Entonces, esta frecuencia de resonancia es lo que vamos a calcular. Entonces, ¿qué hacemos? La admitancia. La admitancia sería igual el inverso, 1 entre SL. Estos dos se van a sumar, es decir, el capacitor más la resistencia, esta resistencia, más esta resistencia. ¿Y esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a 1 más SCL
R y abajo tengo SC. Esa va a ser esta impedancia equivalente. Y vamos a llamarla. Muy bien. Entonces acá le sumo el inverso, la admitancia. Entonces acá me va a quedar 1 más SCR. Y acá voy a tener SC. Muy bien. Ahora nos vamos por acá. Entonces, vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto para seguir avanzando. Y mientras, ustedes pueden ir avanzando haciendo el cálculo correspondiente. Listo. Entonces, tenemos ahí la admitancia, va a ser igual. Reemplazamos S igual, ojo, 1 entre J omega, acá, S es igual a J omega, 1 omega L más, ahí tenemos 1 más S es J omega CR, y arriba tenemos SC, reemplazando es J omega C. Listo. Vamos a separar la parte imaginaria con la parte real, como siempre lo hemos hecho. Acá, este término vamos a racionalizar. Lo multiplicamos y lo dividimos por un término, no pasa nada. En este caso el término que vamos a utilizar va a ser 1 menos J omega CR y acá 1 menos J omega CR. Listo. Entonces, seguimos. La admitancia va a ser igual. Este J que tenemos en el denominador lo podemos subir y con signo negativo. Teoría de imaginario. Omega L más. Acá tenemos una diferencia de cuadrados. A menos B por A más B es A cuadrado menos B cuadrado. ¿Listo? Entonces acá voy a tener 1 al cuadrado menos el cuadrado del segundo término. Como es JJ negativo, con este se convierte en positivo y voy a tener omega CR todo al cuadrado, la diferencia de cuadrados. Llega el numerador, multiplicamos. Tengo J omega C menos J por J negativo, con este negativo positivo, y me va a quedar omega C al cuadrado por la resistencia. Bien. Listo. Ahí tenemos. Si acomodamos, ¿qué vamos a tener? Y es igual, la parte real la tenemos por acá. Esta sería parte real. Y acá tendríamos 1 al cuadrado más paréntesis omega CR todo al cuadrado. Y acá arriba tengo omega C. Esto es omega CR, ¿sí? Omega CR. Listo. Más, tenemos la parte imaginaria que vendría a ser este término de acá con todo este y este de acá. ¿Listo? Entonces, voy a tener que es igual a J, acá tendría 1 más paréntesis omega C R todo al cuadrado. En el numerador tengo omega C, factorizo, y acá voy a tener menos 1 entre omega L. ¿Estamos? Hemos factorizado J y J,
omega C entre el denominador menos el J sale omega L. Entonces, ahora aplicamos que la parte imaginaria la vamos a igualar a 0. Muy bien, entonces igualando la parte imaginaria a 0, de frente despejamos, ¿correcto? Y voy a tener que omega L entre 1 más omega C R todo al cuadrado es igual a 1 entre omega L. De acá, este es omega C, perfecto. De acá, ¿qué es lo que hacemos? Acá, en cruz, y tenemos omega cuadrado LC es igual a 1 más la raíz de paréntesis CR todo al cuadrado. Perfecto. De acá, omega me queda y voy a tener 1 LC pasa a dividir los dos términos, LC, acá más, si gusta mejor, término a término, que voy a tener más omega C, no, antes de esto, ojo, hasta ahí tenemos vamos a este cuadrado, lo vamos a pasar acá, omega al cuadrado, tenemos LC, este término viene con menos CR, todo esto al cuadrado, y esto me queda como 1. Perfecto. Ahora sí. ¿Correcto? Listo. Ahora despejamos omega, y yo voy a tener acá 1 entre LC menos C, todo esto al cuadrado. Perfecto, como esto es al cuadrado pasa a ser una raíz ahí. Y llegamos a la expresión de la frecuencia de resonancia. ¿La frecuencia de resonancia de qué? La frecuencia de resonancia de mi circuito con pérdidas en la bobina. ¿Correcto? Muy bien. Nuevamente, vemos con respecto al circuito paralelo que teníamos acá. Esto es paralelo, para no olvidarnos. Muy bien. Entonces se asemeja. Nuevamente, esta expresión, para que sea aproximadamente igual a la frecuencia de resonancia como tenemos acá, esta resistencia tiene que ser pequeña. Si esta resistencia es pequeña, este término se elimina y me queda 1 entre la raíz cuadrada. Entonces, por lo tanto, si la resistencia es pequeña, entonces omega sub 0 se aproxima a la raíz cuadrada de 1 entre LC. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y ahí está. Por lo tanto, cuando tenemos un circuito con pérdida, sea en la bobina o en el capacitor, este valor de resistencia, si fuera pequeño, 5 ohmios, por ejemplo, hace que mi circuito que tengo acá me dé una frecuencia de resonancia como de un circuito paralelo. Ah, ya, correcto. Entonces, yo puedo hacer una conversión de un circuito con pérdidas en la bobina o pérdidas en el capacitor y convertirlo en paralelo. Correcto. Muy bien. Hemos dicho siempre que a todo circuito resonante calculamos la frecuencia de resonancia, el ancho de banda y el factor de selectividad. Muy bien. Entonces, el factor de selectividad lo vamos a calcular de la siguiente manera. Miren, el factor de selectividad
habíamos dicho que es la frecuencia de resonancia sobre el ancho de banda. La frecuencia de resonancia sobre el ancho de banda, pero también recuerden, en el video anterior habíamos dicho que cuando es un circuito en serie, el factor de selectividad es la parte imaginaria sobre la parte real. Y cuando es paralelo, es la parte real sobre la parte imaginaria. Muy bien, entonces, regresamos por acá. Vamos a ver de este circuito con pérdidas en la bobina. Si quisiéramos encontrar Q, vamos a colocarlo acá, Q, el factor de selectividad. ¿Cómo están estos dos componentes? En serie. La resistencia de la bobina están en serie. Por lo tanto, es la parte imaginaria omega sub 0 L sobre la parte real. ¿Correcto? Ese es el factor de selectividad. Y si tuviéramos este circuito acá, este capacitor, decimos que Q va a ser igual a que están en serie. Es la parte imaginaria 1 entre omega sub 0 C y entre la resistencia. Listo. Por lo tanto, tenemos Q, el factor de selectividad tanto de este circuito como de este otro circuito. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, todo circuito lo podemos analizar circuito electrónico, sistema electrónico, o cuando ustedes tocan control. Hay dos formas de analizar, ¿sí? Uno es haciendo el análisis temporal, la respuesta en el tiempo. Y segundo es el análisis frecuencial o el análisis de Bode o de alguna de las gráficas, el análisis frecuencial. Y cuando hacemos el análisis frecuencial, consideramos en términos de Laplace. Y nos va a dar ¿qué cosa? Recordando un poco el control, tengo la función de transferencia. Después de la función de transferencia, hago un diagrama de Bode, un diagrama polar, un diagrama de Nyquist y empiezo a estudiar el comportamiento, es decir, la estabilidad. Es decir, si un sistema es estable o no es estable. Correcto. Entonces, lo que ahora viene es hacer de estos circuitos, ya en serie lo vamos a dejar de lado. Vamos a arrancar con el paralelo y las dos versiones de pérdidas, en bobina y en el capacitor, y vamos a hacer el análisis frecuencial para poder ver el comportamiento, si es el circuito estable o no es estable. Les adelanto, nosotros tenemos que llegar a que estos circuitos, como son circuitos resonantes, tiene que darnos una señal senoidal, es decir, un oscilador senoidal. Eso significará que es un estable relativamente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos.